La verosimilitud, esto de la verosimilitud ya viene de Aristóteles, ¿eh? La verosimilitud está claramente vinculada con la consistencia del mundo narrativo creado. Y es a partir de este juicio de verosimilitud y consistencia que cada acción o acontecimiento de la historia se evalúa en relación con este mundo creado. Entonces nos preguntamos, en esta acción, ¿es esta acción creíble, posible, realizable en esta diégesis, en esta narración? Es decir que, como sostienen algunos estudiosos, como Pavel, es factible proponer modelos de verosimilitud que serían internos a las estructuras y representaciones creadas en los textos. La verosimilitud concierne entonces a la organización sintagmática de los discursos, de sus acontecimientos y de sus acciones. Lo que es verosímil lo será no por su abstracta o sustancial referencia a lo que es posible, sino la concreta posibilidad y necesidad abierta por la composición o estructura de las acciones, nos dice Pozuelo y Bancos. La ordenación artística de la fábula es la gramática de lo posible, y el efecto de verosimilitud se encadena en el interior de esa gramática. Por eso, dado un relato, se puede ya adentro del relato establecer juicios veredictorios de verdadero o falso, pero siempre vinculados a ese universo creado por el relato. Por ejemplo, las siguientes afirmaciones solo pueden sancionarse como verdaderas o falsas en el universo del Señor de los Anillos. Yo puedo decir, Frodo es un hobbit, es verdadero, mientras que Frodo es un elfo, sería falso. Pero eso es dentro de su mundo. Vamos a ver el desarrollo de mundos posibles, y yo les quería mostrar una serie de imágenes de mundos posibles ficcionales. Primero les estoy mostrando un cuadro del pintor argentino Solar, que se llama Vías. Acá les estoy mostrando una escena del CSI Miami, la serie. Acá les estoy mostrando, bueno, uno de los afiches del Señor de los Anillos. Acá, dos portadas de El General en su laberinto de García Márquez. Dos portadas de dos de los libros de la saga del Capitán Alatriste de Pérez Reverte. La puesta de la Casa Bernarda Alba en el Teatro Regina, o la obra de García Lorca. Una historieta del querido Fontana Rosa. Inodoro Pereira, el renegado. Si tenemos tiempo, después la leemos. Él y su enfrentamiento a esos oponentes recios que tiene, que son los loros. Y bueno, esto todavía no, porque con esto voy a cerrar. Bueno, entonces fíjense, yo les he mostrado distintos mundos posibles, ¿sí? Los mundos posibles y también de distintas historias. Me quiero quedar con el mundo, con esto, con el cuadro de Subsolar. La noción de mundo posible fue planteada en la filosofía, en el campo de la lógica filosófica, primero por Leibniz y por otros autores del siglo XVIII, pero se usaba como forma de pensar una alternativa al mundo factual para poder explicar la modalidad de posibilidad. Posteriormente, bueno, fue tomada por otros lógicos, y en el 63 Kripke genera el esquema de las modalidades lógicas a partir del sistema de la lógica formal y de los mundos posibles, con la idea que el mundo actual está rodeado de otros mundos posibles. Sin embargo, el enfoque que estamos esbozando, o sea, el enfoque que se toma para explicar lo ficcional, se distancia de estas disquisiciones de la lógica formal y también de ciertos usos sustancialistas de la metáfora de mundos posibles que se hace en filosofía. La noción de mundos posibles es adaptada por las diversas teorías de la narratividad ficcional porque resulta útil y bastante potente para explicar. Uno de los primeros en adoptarla fue Humberto Eco, en su propuesta de semiótica textual que desarrolla en el año 79 en Lector y Fábula, en la que focaliza la relación entre la estructura ficcional y el mundo posible. Luego fue retomada en el campo de la teoría literaria, que estaba vinculada a la cuestión de la poiesis, y entre otros la tomaron Dolezal, Pozuelo y Bancos y otros más, siempre alejados de toda metafísica y de todo sustancialismo lógico-modal.
Las obras de ficción, dicen algunos autores, como Walton o Pavel, son una representación cuya credibilidad, como decíamos antes, no está referida al mundo exterior, sino a sus propias reglas, similares a las reglas de los juegos. Y es dentro de esta representación donde tendría sentido hablar de mundo posible. Sostiene Eco, definamos como mundo posible un estado de cosas expresado por un conjunto de proposiciones. Como tal, un mundo consiste también en un conjunto de individuos dotados de propiedades. Como un mundo posible también puede interpretarse un desarrollo de acontecimientos. Como ese desarrollo de acontecimiento no es efectivo, sino precisamente posible, va a depender de actitudes proposicionales, de alguien que lo afirme, lo crea, lo sueñe, lo desee, lo prevé. Más adelante agrega, un mundo posible es una construcción cultural. Es algo que forma parte del sistema cultural de algún sujeto y que depende de ciertos esquemas conceptuales, algo que depende de una enciclopedia. Ese mundo posible, mundo narrativo ficcional, a diferencia de los mundos posibles de la lógica formal, es un mundo amueblado, construido a partir del conocimiento enciclopédico, los esquemas cognitivos y la imaginación de un sujeto productor de la narración, y que debe ser interpretado mediante la activación de una enciclopedia análoga de la que fue construido y la elaboración de una serie de conjeturas de lectura y su contrastación en el desarrollo de la historia. Cuando leemos una novela o una historieta, cuando audiovisionamos una película, vamos reconstruyendo ese mundo narrativo a lo largo del texto, ya que cada acontecimiento va aportando aspectos de ese mundo. No es un dado previo a la interacción con el texto, incluso en aquellos casos de diégesis múltiples o integradas, como las miniseries, las series televisivas, las telenovelas, las sagas, o en relatos con dos o más partes, como fue el Quijote o el Mar de Infierno, el mundo narrativo va dilatándose y ampliándose, y recién al ir conociendo las historias en su totalidad, estamos seguros de estar aprendiendo la completud de ese mundo. De ahí el atractivo para los seguidores de nuevas versiones de las historias. ¿Cómo se conforma un mundo posible? Ese mundo posible amueblado. En primer lugar, de individuos dotados de propiedades, nos decía Eco. Es decir, los habitantes de ese mundo posible, a los que se los denomina actores figurativos, se describen por una serie de rasgos distintivos, fisonómicos, o sea, su apariencia, de carácter, rasgos pasionales, emociones y sentimientos que tienen, rasgos intelectuales. Además asumen diversos roles temáticos, son médicos, detectives, padre, madre, esposo, periodistas, soldados. Realizan determinadas acciones y se relacionan entre sí. Fíjense, bueno, yo mostraba el mundo posible creado por Jules Solar, ahí están esos individuos. Pero ese mundo posible también tiene espacios físicos, lugares y escenarios, lo que hace a la espacialización de la historia. También tiene objetos que están anclados en un tiempo diegético, que también tiene sus propias propiedades, digamos. Todas estas propiedades están regidas por reglas, que son las reglas generadas en la propia lógica del mundo construido. Los individuos, objetos y espacios pueden sufrir cambios, perder o ganar características. Por eso un mundo narrativo posible puede definirse como una sucesión de estados temporalmente ordenada, dice Eco, y constituye un curso de acontecimientos. De acuerdo con el tópico, es decir, de qué trata el texto, las propiedades serán propiedades inherentes, esenciales, accidentales. El tópico es una formulación que se hace, que articula lo narrado con la temática. Por ejemplo, podríamos decir que en El General en su laberinto el tópico es el último viaje por el territorio colombiano de un Bolívar que está a punto de morir. El lector va perfilando este mundo posible, este mundo narrativo, y va realizando previsiones, o sea, piensa, ahora va a suceder esto, ahora puede suceder esto otro, y esas previsiones después las va a ir corroborando. Entonces, en ciertas situaciones disyuntivas donde puede haber una opción u otra, el lector hace sus previsiones. Muchas veces, justamente las cuestiones que son por entrega,
hacen los cortes a nivel superficie en estos momentos de disyunción de la historia. Algunas particularidades de esos mundos posibles. Esos mundos posibles son siempre incompletos y no son homogéneos, son pequeños mundos. A veces la información faltante la debe ir completando el lector modelo activando su enciclopedia y relacionándolo con su mundo de referencia, dado que remiten a atributos de individuos o de espacios de ficción que se ajustan a las mismas redes del mundo de la experiencia. Fíjense, en este cuadro de Sur Solar hay los individuos, las propiedades de los individuos son parecidas a los cuerpos, a la noción de cuerpo humano que nosotros tenemos. Ahora, los mundos narrativos pueden tomar prestados algunas propiedades del mundo de referencia. Ningún mundo posible es totalmente autónomo del mundo real. Toma prestado de individuos, características de individuos, toma prestado en mayor o menor medida distintos rasgos. Por eso, de alguna manera, los mundos posibles narrativos ficcionales son mundos parasitarios. Ahora, también es importante entender que el mundo de referencia también es una construcción enciclopédica y cultural. No estamos negando la realidad de la existencia del mundo real, sino tomar en consideración que la descripción del mundo real es una descripción que se hace de acuerdo con criterios culturales. Y el conjunto de imágenes y representaciones y descripciones que tenemos del mundo factual sería la enciclopedia de este mundo. Ahora, por más parasitario que sea el mundo ficcional creado, siempre es un mundo posible amueblado. Por ejemplo, por más que tome prestado mucho del mundo factual, contrastemos la imagen de recién con esta, nunca son idénticos o son elementos del mundo real. Siempre son elementos del mundo ficcional que son tomados, no son los mismos del mundo real. Así, el Simón Bolívar de General en su laberinto no es el Bolívar histórico. La ciudad de Miami, de CSI Miami, no es menos ficcional que la Tierra Media del Señor de los Anillos. El Quevedo que aparece en las historias de Alatriste tiene aspectos similares y aspectos muy diferentes del Quevedo histórico, del Quevedo del que nos habla la historia de la literatura. Por otra parte, la serie de mundos posibles es ilimitada y lo más variada posible. No hay restricción. Pueden haber mundos posibles ficcionales análogos más o menos al mundo real, pero también los pueden ser los más fantásticos. Y toda la gama de estos mundos posibles se rige por la misma semántica. No hay una semántica realista y una semántica fantástica. No, la distinción entre la literatura realista o cine realista y cine fantástico son determinaciones estilísticas y estéticas que sirven para armar subgéneros narrativos, qué sé yo, novela realista, novela ciencia ficción, novela policial, etc. Cada uno de los subgéneros va a trabajar propiedades diferentes que tomará prestado al mundo de referencia y a las cuales le asignará una función propia de la imaginación de acuerdo con las reglas de juego que cada subgénero propone. Los mundos posibles se estipulan, es decir, se conciertan, se acuerdan y no se descubren mediante un microscopio. Y acá viene lo de el pacto de lectura de ficción. El pacto de lectura tiene como dos componentes. Por un lado, tengo el sujeto productor, comunicante, que quiere decir que sería lo que normalmente consideramos como autor, y el sujeto intérprete, que puede comprender el lector. Entre medio de ellos son participantes estos interlocutores de la comunicación. Entonces, ellos son sujetos actuantes, que son seres sociales que tienen intenciones y que actualizan un pacto de lectura o pacto ficcional. El pacto ficcional está inscrito en el texto, donde un enunciador, que asume el rol de narrador,
requiere por parte del enunciatario, que es un narratario, que es el lector modelo del que habla Eco, la suspensión de la incredulidad y aceptar, creer que el enunciado discurso que se propone dice verdad. En el pacto de ficción, a modo de la actividad cultural del juego, el lector realiza un comportamiento hermenéutico que acepta las aserciones o juicios de lo que se le cuentan como auténticos. Esto requiere cierta flexibilidad por parte del lector. Entonces, narrador y narratario, los que están dentro del texto, son construidos por el lenguaje y el discurso. Y ahí se verifica dentro del texto el contrato de veredicción del que debe dar cuenta el pacto de ficción. Y para finalizar, voy a leer una parte de una cita de Pozuelo, que dice, Pozuelo y Bancos, que el acto de lectura es el que realiza, concretiza la obra de arte y también el mundo experimentado en la ficción. Y yo les agrego que esto es factible a través del pacto de ficción, merced al cual la sanción última es la interpretación del lector. Muchas gracias. Acaba de exponer la magíster Estela Salva, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Universidad Juan Agustín Maza. Le damos ahora la palabra al doctor Gustavo Cimadevilla, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias, Guillermo. ¿Cómo están? ¿Bien?